Muy buenas tardes a todos, a todas. Nuevamente les damos la bienvenida a este encuentro, a esta serie de encuentros sobre discapacidad desde un enfoque de los derechos humanos, esta vez el cuarto y anteúltimo encuentro de esta actividad que se ha organizado desde el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte, junto con el Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, dando conformidad a la resolución 731 de 2010 de la Suprema Corte. Ahora va a tomar la palabra la doctora Adriana Di Pierro, quien está coordinando este ciclo de encuentros. Bueno, buenas tardes. Ante todo, hacerles una aclaración. Hoy estaba programado la doctora Silvia Fernández, pero hemos cambiado las charlas. La charla que estaba programada para hoy va a ser llevada a cabo el día miércoles, y hoy estaba programada, la charla que se va a dar hoy es sobre los ajustes razonables, concepto, implementación, ejemplos prácticos, normativa vigente y concientizar sobre su importancia. Que también la iba a compartir esta charla el doctor Leonardo Berazategui, pero no va a poder estar en el día de la fecha. Entonces, la persona que va a estar a cargo no es ni más ni menos que el lujo de la doctora Claudia Eugenia Portillo, que es abogada, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Católica de La Plata, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y doctorada, por eso le dije doctora, en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, titular de Derecho Internacional Público de Lucal, autora de numerosos artículos, y bueno, esto realmente es una apretada síntesis, apretadísima, ajustadísima síntesis del currículum de la doctora Portillo. Muchísimas gracias, Claudia. Te escuchamos, tenemos el lujo de escucharte. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias, Adriana, por la invitación primero y bueno, por la cálida bienvenida. Un gusto estar en esta actividad y compartir la jornada con todas las figuras que ya estuvieron, con Silvia Fernández, que va a estar en el próximo encuentro. Bueno, vamos a hablar de ajustes razonables y para contextualizarlo, haciendo un poco de repaso de lo que ya se ha dicho, porque se ha dicho mucho de qué implica el modelo social, cuál es la nueva mirada, qué implica hablar de discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. Pero para hacer una breve síntesis que nos sirva de introducción al tema de los ajustes razonables, aclaro que aparte, ajustes razonables en el ámbito laboral va a ser abordado por Silvia Fernández, así que vamos a hablar en general de ajustes razonables con alguna mención al tema de los ajustes y los ejemplos en el ámbito laboral. Vamos a pasar a la próxima, Cami. El modelo social de la discapacidad supone un cambio sociopolítico. No es solamente, no es nada más un cambio en la normativa. Es un cambio que involucra muchas otras esferas. Es un cambio que se basa en una mirada de derechos humanos, una mirada en donde las personas tienen derechos y el Estado tiene obligaciones. No hablamos de caridad, no hablamos de buenas intenciones, no hablamos de solidaridad del Estado. Hablamos de obligaciones a cargo del Estado, obligaciones que el Estado tiene respecto de un grupo especialmente vulnerable, vulnerabilizado por diferentes circunstancias que vamos a tratar de ver ahora. Eso nos pone en un lugar muy particular, ¿sí? No generamos, no vamos a hacer lugar a los ajustes porque tenemos ganas, porque nos viene bien, porque somos buenos, sino porque es lo debido, es lo que la normativa manda, es lo que los estándares internacionales imponen. Y esto es muy importante porque, ya vamos a ver, hay que trabajar todos estos aspectos con entidades públicas y privadas, pero sobre todo con algunas entidades privadas es complejo el trabajo en este tema. Bueno, el modelo social de la discapacidad tiene por eje la diversidad, la dignidad, la igualdad y la no discriminación.
como decía Lorena, el primer encuentro, y luego retomaron Anabela y Maite, hay todo un andamiaje normativo que está plasmado desde hace ya tiempo, y que tiene que ver con la firma, ratificación de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, y también, por supuesto, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sumamos a ello toda la normativa y el andamiaje doméstico que surge no solamente del Código Civil y Comercial, sino también de la 26657, la Ley de Salud Mental. Y cómo las personas con discapacidad tienen ese aspecto que los hace más vulnerables. Eso no quiere decir que no podamos aplicar, no debemos aplicar todo el resto de los postulados, todo el resto de la normativa. Todos los otros derechos humanos son tan propios de las personas con discapacidad que de cualquier otra persona. Con lo cual, cuando pensamos en la aplicación de las normas o en cómo encauzar una problemática en determinadas normas jurídicas, tenemos que pensar no solamente en la normativa específica de protección de derechos de personas con discapacidad, sino en todo el andamiaje jurídico que tenemos. Y en esto me gusta mucho la gráfica, ¿no? La cosa visual de lo que se llama el reloj de arena de Tredening, no sé si lo escucharon, esto de la pirámide de Bienkelseniana, esta pirámide que nos han enseñado históricamente, este jurista americano, sudamericano, plantea que no es tan así ya, que más que una pirámide tenemos que pensar en un reloj de arena, ¿no? Por eso la teoría o todo el andamiaje que él sostiene se conoce como el reloj de arena de Tredenik. Y él plantea, bueno, todas las normas las tenemos en este reloj de arena y se van mezclando y van cayendo mezcladas, con lo cual las diversidades justamente que nos plantean hoy los expedientes, que nos plantean hoy las realidades que se ven en los expedientes, requieren de esto, de que toda la normativa se vaya mezclando y vayamos utilizando lo que de ahí necesitamos. Por supuesto, teniendo muy claro que nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, plantea una determinada jerarquía, que tenemos la Constitución con los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, que tenemos el resto de los tratados y tenemos luego las normas domésticas. Y con una frase muy, muy particular, que creo que en este tema, y en todos en general los que tienen que ver con derechos humanos, es esencial. Esa frasecita que tiene el 75, inciso 22, que dice, los tratados y concordatos rigen en las condiciones de su vigencia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho mucho sobre esta frase desde el fallo Giroldi en adelante, Bramajo. Lo que dice es, muchachos, toda esta normativa, muchachas, toda esta normativa rige en esta jerarquía. Pero además rige como los organismos especializados dicen que rige. Con lo cual, cuando leemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo tenemos que leer a la luz de todo el andamiaje jurídico que ronda, todas las observaciones generales, todo lo que ha dicho o lo que han dicho los especialistas en la temática, lo que han dicho, por ejemplo, los relatores especiales para temas de discapacidad, Catalina Aguilar y Gerard King, todo lo que ha dicho el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, todo lo que han dicho los otros comités, ¿sí? Entonces, esto es un combo que nos marca determinados estándares que debemos respetar y aplicar en todos los procesos y en toda la vida social, que ahora vamos a ver un poco esa cuestión. Y les decía, el modelo social de la discapacidad, que ya sabemos, termina con el modelo de prescindencia, que termina con el modelo médico rehabilitador, que termina con el modelo en donde había una clara discriminación de las personas con discapacidad, requiere de un cambio político que incluye a la sociedad en pleno. E incluye a la sociedad en pleno porque estamos todos incluidos en esto de llevar a la práctica este modelo social, para que no quede solo en la letra, y determinar con algo
que se ha dado en llamar capacitismo, ¿sí? Esto que involucra una mezcla de ideas, de prácticas, de instituciones, de relaciones sociales, ¿sí? Que se basaban en los modelos anteriores y que tenían como constante esto de discriminar a las personas, ¿sí? Y de discriminarlas también como un mecanismo de poder, de discriminarlas en razón de un estándar o un ideal de humano, un ideal de humano que rige para un montón de cosas. Si hablamos en género, también hay un ideal de humano. Si hablamos de niñeces, también hay un ideal de humano. Y en discapacidad también está ese ideal de humano que impregnó en su momento las normas, que impregna las relaciones sociales, que impregna el proceder y las prácticas de las organizaciones. Este ideal de humano, viable, estándar, deseable, es a través del cual se medía a todas las otras personas y a través del cual se establecía lo que era normal de lo que no era normal, de lo que era deseable a lo que no era deseable, lo que podía ser discriminado a lo que no podía ser discriminado. Entonces, este capacitismo que hay que abolir, que hay que terminar, tiene que ver con la implementación real del modelo social de la discapacidad. Entonces, ahí les da una definición y les ponía el link a un video que me parece que está muy bueno, muy cortito, que habla de qué es el capacitismo. Y dice, el capacitismo es un régimen biopolítico del orden, autocontrol, compostura, eficacia y funcionalidad, un dispositivo de poder que conduce al ideal de un humano viable, estándar y deseable. Vuelvo, a través del cual se mide o se quería medir, o a veces todavía se intenta medir al resto de las personas, a todos nosotros y a todas nosotras. Este capacitismo obviamente entonces está impregnado de estereotipos que son conceptos anticipados que gobiernan nuestra percepción, ¿sí? Pensamos en un determinado estándar, en un determinado modelo. Y como impregnan y permean toda nuestra percepción, también lo hacen en las sentencias, también lo hacen en el proceder judicial, también lo hacen en nuestras prácticas. Guarda entonces con este modelo de los estereotipos. Estereotipos que en temas de género se han trabajado muchísimo, Rebecca Cook, Simón Cusack, han desarrollado muchísimo el concepto, también lo ha desarrollado muchísimo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que no es casualidad que en todos sus últimos fallos se refiera en algún párrafo a qué implica un estereotipo. Esta preconcepción de atributos y características que damos por hecho. Atributos, características, papeles que le atribuimos a una persona o que creemos que debería cumplir una persona. Entonces, es una vara muy, muy compleja, vuelvo, estereotipos que cuando se trasladan a un escrito judicial, cuando se trasladan a un acto jurisdiccional, se denominan estereotipia judicial y son doblemente perjudiciales. Primero porque nublan el juicio, pero además porque reproducen ese estereotipo. Lo reproducen y generan violencia institucional. Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta y vuelvo, como el modelo social implica un cambio social, es muy importante tener en cuenta esto de los estereotipos. Es muy importante tenerlo en cuenta y es muy importante tenerlo en cuenta como anunciaban Anabela y Maite en el segundo de los encuentros, a la luz de la teoría de la interseccionalidad. La teoría de la interseccionalidad nace allá por los 60, 70, de la mano de una feminista negra que decía, bueno, no todas las mujeres somos iguales, hay diferentes feminismos, hay diferentes formas de ser mujer, y este concepto se trasladó y transversalizó en todas las otras ramas de los derechos humanos y en discapacidad también. No es lo mismo ser una persona con discapacidad que tiene recursos económicos a aquella que no la tiene. No es lo mismo ser mujer y tener una problemática de salud mental o una discapacidad a ser varón o a ser persona trans. No es lo mismo ser migrante o no serlo.
todas estas vulnerabilidades se entrecruzan, se entretejen y forman o contextualizan una determinada situación que tenemos que abordar con recetas muy, muy particulares. Casi tan particulares que, como decía Adriana el otro día, y me pareció una frase excelente, hacemos un trabajo artesanal. Es un trabajo artesanal. Tenemos un montón de elementos, ¿no? Una especie de biblioteca con libros y vamos sacando uno y otro, y este nos sirve y este no, y con este combinamos. Esto es el trabajo artesanal que requieren todas las gamas o todas las ramas de los derechos humanos, pero particularmente la que vamos a trabajar hoy, que es aquella que tiene que ver con las personas con discapacidad. Pasamos, Cami, al próximo. Y, bueno, ahí me adelanté. Siempre digo, ¿para qué hago un power si me voy a terminar adelantando? Pero bueno, acá está entonces esto que les decía, esto de la pirámide que, vuelvo, para mí hoy ya tenemos que pensar en esto del reloj de arena de Trenedin y leerla con todas estas observaciones generales, que son ¿cuáles? Las que ha emitido el órgano especializado, que es el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Recordando que aparte, más allá de los instrumentos internacionales que están mencionados en el 75, inciso 22, hay otros 3 que luego de la reforma del 94 han adquirido jerarquía constitucional. Justamente uno de ellos, la convención de la que venimos hablando hoy. Entonces, la convención la vamos a leer con todas estas 7 observaciones generales, pero también con los informes de la relatoría especial, que como les decía, ya han sido 2 los relatores especiales, Catalina Aguilar y Gerard King, y también con todos los informes vinculados a otros colectivos, porque cuando hablemos de acceso a la justicia de mujeres con discapacidad, nos va a venir bárbara la recomendación general número 33, que es del Comité de la CEDAW. Cuando hablemos de interés superior de un niñito con discapacidad, y tendremos que ir a la observación general del Comité de los Derechos del Niño y también a la observación general que habla sobre las niñeces. Digo, hay que empezar a entremezclar todo esto y vuelvo, esa imagen de la biblioteca en donde sacamos lo que nos sirve y guardamos lo que tenemos reservado para dentro de un rato. Pasamos a la próxima. Bien, ¿qué dice la convención entonces? Y acá vamos ya metiéndonos de a poquito al tema de los ajustes. Tanto el preámbulo como el artículo 1 son las partes de esta convención que nos dan pie para sostener esto del modelo social. El modelo social, ¿por qué? Porque tanto el preámbulo como el punto E como el artículo 1 dicen, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas con deficiencias y las barreras, que son barreras que surgen de la actitud o del entorno, que evitan la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Y ahí vemos 3 esferas que cuando se articulan, cuando se conectan, definen ahí ante qué tipo de discapacidad estamos, qué tipo de discapacidad o cuáles son sus limitaciones o cuáles son sus límites o cuál es su entorno tiene esa persona en particular. Y estas 3 esferas que hacen ya se han mencionado, pero los vamos a repetir muy sucintamente, la condición, esto de la diversidad de los cuerpos, la diversidad de nuestros saberes. ¿Qué deficiencia decían antes? Ahora hablamos de diversidad, de la diversidad de las personas. La condición que se mezcla con la situación de discapacidad, en donde vamos a prestar atención a las barreras, ¿no? A la dimensión interrelacional, a cómo esa persona que tiene que es diversa, que tiene una determinada condición, interactúa con sus pares, interactúa en su entorno, interactúa con su trabajo, con su escuela, con su apoyo. Y luego una tercera dimensión, que es la posición de discapacidad, que nos habla de o tiene una mirada estructural, una mirada más macro, nos habla de esto que mencionábamos recién, de los estereotipos, de lo cultural, de cómo una sociedad determinada mira, evalúa, cómo juzga a veces tremendamente a alguien que presenta una diversidad. En esto tienen muchísimo, muchísimo que ver los medios de comunicación,
muchas veces hay una parte importante de nuestro proceso de socialización que transcurre en la escuela, sí, pero también, y hoy día, con las redes sociales y con la cantidad de tiempo que se pasa uno, especialmente los más pequeños, en redes sociales, ¿cuánto que ver tienen los medios de comunicación y las redes sociales para socializarnos? ¿Cuánto que tiene que ver? Vi hace tiempo un documental en Netflix que la verdad que me impactó mucho y me hizo pensar mucho. Hablaba de las personas trans. Y el documental hacía todo un recorrido sobre cómo eran vistos y cómo eran representadas las personas trans en las películas, en los libros, en las series. Y el recorrido realmente era asombroso. Sí, al principio con personajes que siempre eran malos, que siempre eran tenebrosos, que siempre eran oscuros, que siempre estaban repletos de connotaciones negativas, y luego cómo se va trabajando esta mirada y cómo se va impregnando de conceptos que hacen a la diversidad, a la dignidad, a la igualdad, a la no discriminación. Pero cuánto de eso, ¿no? Hablan diferentes personas trans y muchos decían, bueno, yo conocí que era una persona trans a través de tal serie o a través de tal película, y siempre me impresionó la connotación negativa que le daban, ¿sí? O eran un freak, o eran una persona mala, o eran en la película de terror el asesino serial. Entonces, cómo de importantes son los medios de comunicación, cómo de importantes son las redes sociales, cómo de importante es cómo se lleve la diversidad a los medios que consumimos todo el tiempo. En esto de las tres esferas, condición, situación, posición, Patricia Brogna habla de el modelo de la encrucijada, ¿no? Para justamente hablar de cómo estas tres esferas se entremezclan, se entrerelacionan, y cómo ante una misma condición podemos estar posicionados total absolutamente de forma diferente porque estamos en otra situación. ¿Sí? Y cómo la discapacidad se vive según la sociedad y los tiempos de diferente manera. Pensemos en algo básico. Pensemos en cómo, por ejemplo, el ser zurdo hace años significaba un montón de cosas. Y había que normalizarlo, había que obligar a ese niño a escribir con la derecha, porque era lo normal, era lo adecuado. Y era una señal de un montón de cosas que se le fue atribuyendo el ser zurdo a quién sabe qué estereotipos, ¿no? Qué imperativos que fueron completando esta cuestión que habla de una diversidad que en ese momento, con esas barreras estructurales, en ese contexto, tenían una connotación y hoy ya no la tienen. Hoy ya no pensamos en que si detectamos que un niñito es zurdo, decir, no, hay que atarle la mano para que no use la mano izquierda y utilice la derecha. No se nos ocurre. Bueno, eso tiene que ver con esas tres esferas. Pasamos, si querés, Cami, creo que íbamos por la cuarta, quinta, se pasó a la primera. No sé, ahí, pasamos una más, otra más. Ahí estamos. Bien. En esto de el entrecruzamiento de condición, posición, situación, dijimos que la situación era la que estaba relacionada a las barreras de las que habla el modelo social, a las barreras sociales que son las que determinan, ¿sí?, que una persona tenga o no discapacidad. A las barreras que resultan, vuelvo, de la interacción de esa persona con esa deficiencia o con esa diversidad con su entorno. Y en esto me pareció interesante traerles un recorte de este fallo del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de La Plata, un fallo bastante reciente, que tiene que ver con el cupo laboral en el Poder Judicial. Ustedes saben que en el Poder Judicial, en todos los entes estatales, hay una ley provincial que establece un 4%, que hay que respetar y que hay que cubrir un 4% de las vacantes con personas con discapacidad. Y en este fallo, bueno, hubo un colectivo que reclamó por ese 4%, y me parece interesante esta frase, ¿no? Habla, bueno, de la discriminación estructural del colectivo,
de cuáles son los aspectos o las esferas en donde se observa con más crudeza. Y el párrafo dice así: la desocupación o inactividad de las personas con discapacidad se debe a múltiples factores: bajo nivel educativo, la escasa capacitación y la falta de ajustes y apoyos, el estigma y los prejuicios, la invisibilidad o bien la falta de accesibilidad en empresas, en entes públicos. Digo, cómo la falta de ajustes y apoyos afecta el desarrollo de estas personas, afecta el goce de sus derechos, afecta su igualdad, afecta su dignidad y, en definitiva, genera discriminación. Discriminación en sus tres esferas: a veces son las normas específicamente las que discriminan, otras veces son las prácticas, otras veces son discriminaciones estructurales que van más allá de la práctica de una, dos, tres personas o un ente. Pasamos a la próxima. La igualdad, que va de la mano de la dignidad, de entender esto tan básico de que todos somos personas, de que todos tenemos los mismos derechos y que como derechos humanos tienen las características que tienen los derechos humanos, esto de que son inalienables, esto de que son imprescriptibles, de que son irrenunciables, de que son indivisibles, como algunas cuestiones que vamos a ver ahora determinan que estas personas que tienen todos estos derechos plasmados en un montón de instrumentos nacionales e internacionales, algunos ya los mencionamos, otros los fueron mencionando Carolina, bueno, Maite, Anabela, Lorena, todas las expositoras con las que contamos la semana pasada, cómo todo esto cae en saco roto si no garantizamos algunas cosas de la vida diaria. Y cómo estas cuestiones de las que vamos a hablar ahora hacen a la vida independiente. Una persona con una determinada condición, con una determinada diversidad funcional, requiere inexorablemente de algunas cuestiones de las que vamos a hablar ahora, requiere de herramientas que le garanticen la accesibilidad a derechos, accesibilidad que es un derecho en sí mismo y que debemos garantizar, y para garantizar esa accesibilidad tenemos diferentes herramientas. ¿Qué es la accesibilidad? El artículo 9 de la Convención dice: a fin que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente, esto es esencial, esto de la independencia, y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, y esto claramente hace al principio de igualdad, a la igualdad y a la no discriminación, los Estados partes adoptarán medidas pertinentes. Esto también es importante, porque va de la mano de entender todo esto como un derecho humano. Los Estados partes adoptarán. Es una obligación del Estado. Obligación del Estado que el Estado también debe hacer cumplir a los particulares. Los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. ¿Accesibilidad a qué? Al entorno físico, al transporte, a la información, a la comunicación, incluidos los sistemas y tecnologías de información. Y esperen que como lo estoy leyendo, y tengo acá abierto un montón de cositas que, acá, esto que me dice tomar el control, no lo puedo correr, bueno, ahí no puedo leer el último renglón. Dice: instalaciones abiertas al público o destinadas al público en zonas rurales o urbanas. Algo por el estilo dice los dos últimos renglones, pero vuelvo, tengo el rengloncito de tomar renglón y no lo puedo sacar. Bien, accesibilidad entonces. El Estado debe adoptar medidas para garantizar la accesibilidad. Vuelvo, ¿para qué? Para garantizar una vida independiente y con ello la dignidad de las personas y con ello la igualdad y la no discriminación y el respeto por la diversidad. Hay en esto del respeto por la diversidad o el respeto a las personas que tienen, que no pueden gozar de determinados bienes culturales, que no pueden disfrutar de
un camino a la playa, que no pueden, no sé, disfrutar de un espacio público. Hay en ello un montón de obligaciones que tiene el Estado. Y en esto el Estado, como obligado principal, ha tenido diferentes actitudes. Históricamente, negar la diversidad, negarla y esconderla. Bien típico del modelo de prescindencia, ¿no? En donde no existen, no están, prescindimos de estas personas que no son, no aportan en términos sociales. Ese era bien modelo de prescindencia. Pero digo, ¿cómo todavía hoy se siguen colando, ¿no? Cosas de este modelo que ya, vuelvo, legalmente está perimido, pero cómo se siguen colando en las prácticas. Vamos a ver después algunas de ellas. Se siguen colando en las prácticas e incluso se siguen en las prácticas no solamente jurídicas, sino también médicas. Leí hace muy poco tiempo, este año salió un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sé si lo vieron, se llama Paves contra Chile, una cuestión vinculada a una maestra con una determinada orientación sexual que es obligada primero a dejar su puesto de trabajo, pero además con una mirada totalmente discriminatoria, una mirada totalmente vulneratoria de todos sus derechos y aparte una mirada que la diversidad y la identidad de género no la tenía ni por asomo, pero cómo se mezcla la medicalización de la diversidad. Cómo, por ejemplo, en las cuestiones del el colectivo LGBTI, como en las personas trans, vemos todo el tiempo su medicalización y la tendencia a pensar en la normalización a través de cómo se van mezclando, ¿no? Estas diferentes vulnerabilidades, estas vulnerabilidades que vienen desde el género, estas vulnerabilidades que vienen, como decíamos antes, desde la pobreza. Pero bueno, el fallo Paves, que condena a Chile por una práctica total y absolutamente discriminatoria, discriminación en razón del género, también tiene muchas cuestiones que tienen que ver con la salud mental, porque vemos cómo el modelo de prescindencia y el modelo médico rehabilitador se cuela también. Ni hablar cuando hablamos de personas adultas mayores, cómo nos cuesta pensar en adultos mayores independientes y cómo también se tiende a la medicalización de la diversidad en adultos mayores, en personas que ya no tienen una determinada movilidad. Entonces, ¿cómo se piensa en, primero, volver al modelo de prescindencia, a esconder a estas personas, a recluirlas, a no dejar que sean independientes y además a medicalizar, y a medicalizar, y a medicalizar? Bien, pasemos a la próxima. Accesibilidad, entonces. ¿Qué dice la Convención? ¿Cómo garantizarla? Primero dice, la accesibilidad la garantizamos con el diseño universal. Pero además, cuando el diseño universal falle, cuando no esté, cuando todavía no esté completo, cuando no sea posible por medio del diseño universal, vamos a los ajustes razonables. Entonces, tanto diseño universal como ajustes razonables son estrategias para garantizar la accesibilidad. Y la accesibilidad es imprescindible para garantizar la independencia. Y la independencia es imprescindible para garantizar la dignidad. Vamos a ver, haciendo todo, ¿no? Una gran cadena de derechos. Cuando hablamos de, entonces, universalidad o diseño universal, y cuando hablamos de ajustes razonables, dijimos que ambos son estrategias, pero que llegan en diferentes momentos. Debo garantizar la universalidad para el colectivo de personas, para todas las personas. Y lo hago antes de que alguien me lo pida, lo hago antes de que una situación suceda. Ahora, cuando estamos ante una persona en condición de discapacidad, en situación de discapacidad, ahí es donde debemos ver y analizar si no fue posible garantizarle la accesibilidad por medio del diseño universal, ¿cómo hago en ese momento para esa persona garantizarle la accesibilidad por medio de un ajuste razonable? Vuelvo, ambos son estrategias, pero llegan en diferentes momentos.
el de diseño universal es global, es para todo el colectivo, y el ajuste razonable es para una persona en particular. Y acá, en esto de que sea para una persona en particular, también tiene mucho que ver, o tiene tiene mucho que decir la persona que está pidiendo, que está requiriendo ese ajuste, ¿sí? Nada sin nosotros. Y entonces ahí debemos escuchar a esa persona que necesita ese ajuste, para ver qué tipo de ajuste necesita, cuándo lo necesita, cómo. No hay recetas en esto, y ahí vuelvo a lo de las respuestas artesanales. Y hay diferentes barreras que tienen que ver con lo físico, que tienen que ver con lo actitudinal, que tienen que ver con espacios. Ahí vemos, no sé, en estos gráficos, desde un escalón hasta los medios de transporte, hasta la posibilidad de disfrutar, de ir a un shopping, a un teatro, a leer un libro, la posibilidad de subir una escalera mecánica, o sea, cómo todos estos espacios que a veces transitamos sin pensar demasiado en si son o no accesibles, cómo, en definitiva, lo que hacen es coartar las posibilidades de independencia de una determinada persona. Las currículas, por supuesto, los medios educativos, y volviendo al fallo que mencionábamos recién del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata, la falta de ajustes, la falta de accesibilidad son los factores más importantes al momento de pensar en la garantía de trato igualitario respecto de todas las personas, y entre ellas las personas con discapacidad. La falta de ajustes, la falta de diseños universales son las que llevan a este tipo de discriminaciones. Pasamos a la próxima. Bien, si yo les muestro este texto, no sé cuántos, si estuviéramos presencial les pediría que levantáramos la mano, pero ¿alguno me lo podría leer? Está complicado, ¿no? Está muy complicado. ¿Por qué? Porque A ver, sí. artículo 9 de la Pero te cuesta un Convención montón sobre los leerlo. Derechos. Pero cuesta. ¿Cómo? Pero cuesta leerlo. Uno ¿Cómo? hace todo un esfuerzo, digo, cuesta leerlo, y uno se tiene que acercar a la pantalla tremendamente. ¿Y por qué cuesta tanto leerlo? Porque está hecho en una letrita que es más chiquita de la media. La media es la letra 10, 12, y este está hecho en un 8. Entonces, ¿este texto es accesible? No, no es accesible casi a ninguno de nosotros. Adriana se estaba acercando ahí a la pantalla haciendo un esfuerzo que casi nos pone una lupa. Bueno, de esto se trata la accesibilidad y el diseño universal. Hay como un estándar de, en este caso, de tipo de letra, de forma de letra, de si es negra o si es verde la letra o si es azul, que nos habla de un determinado diseño. Pero la verdad es que a todos nos cuesta un poco acceder a esto, con lo cual el diseño universal, pasamos a la próxima, nos habla de pensar en productos, en espacios, pensar en entornos que sean accesibles a todas las personas. Agustina Palacios, que, digo, en esto es una referente, dice, el diseño universal consiste en concebir o proyectar desde el origen entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas. ¿Para qué? Para que puedan ser utilizados por todas las personas. Ese es el diseño universal. El diseño universal, entonces, es en principio el que garantiza la accesibilidad. Y lo hace sin pensar en una persona en particular, lo hace pensando en cómo crear, proyectar un espacio, un bien, un servicio, un dispositivo que sea usado por la mayor cantidad de personas posibles. El diseño universal es un instrumento dispuesto para, ¿sí? Una actividad que tiene por objeto la accesibilidad. ¿Y en base a qué?
se plantea este diseño universal, en parte sacándonos de encima, sacándonos el velo el prototipo, ¿no? El prototipo que es adulto, el prototipo que mide determinada cantidad, llega a determinados espacios fácilmente, el prototipo que por lo general es varón. Ustedes piensen que mucha de la industria farmacológica, muchos de los espacios están creados con un prototipo que, vuelvo, en general es un adulto, es una persona que no tiene ningún tipo de patología, ningún tipo de diversidad, ningún tipo de condición, y esa parte varón. Y así los desastres, ¿no? A los que hemos asistido, desde cinturones de seguridad que estaban pensados para determinados cuerpos, entonces se demostró que cuando chocás y sos mujer y tenés esos cinturones de seguridad, te lastiman mucho más, desde medicamentos cuyas dosis se diseñaron para hombres con determinado peso y determinada contextura, entonces las mujeres tenían muchísimas más condiciones o efectos colaterales, desde elementos que están pensados para personas con determinada estatura, entonces si vos lo llevás a otra comunidad, lo llevás a otras sociedades que las personas son más bajitas, no sirven, ni hablar para los niños que no tienen acceso a un montón de estos bienes, de estos productos. Entonces, el diseño universal tiende a pensar en la diversidad de los cuerpos, en la diversidad de las formas, en la diversidad de nuestras conductas, en la diversidad de nuestros saberes. Pasamos a la próxima, y en esto del diseño universal, aportó muchísimo un arquitecto. Aportó, les decía, muchísimo un arquitecto, no es Casanova, no, al anterior, perdón. Ahí es. Un arquitecto que no es casualidad, él es usuario de silla de ruedas. Este arquitecto Mies, en 1977, fue el precursor de esto del diseño universal. Habló de la diversidad sin necesidad de adaptaciones. Y para eso decía, hay que hacer un modelo accesible, un modelo que se adapte a todas las diversidades y a todas las necesidades. Y estos son principios que él pensó que rigen, que digamos son el norte del diseño universal. Igualdad de uso, flexibilidad, uso simple y intuitivo, ¿sí? Esto de, no necesitas un manual de uso de 27 páginas porque la idea es que el producto sea usable intuitivamente, que la información sea comprensible, que tenga tolerancia al error, te equivocaste, lo usaste mal, que no se destruya, sino que se pueda volver a usar y que tenga elementos que te indiquen también intuitivamente cuando lo estás usando equivocadamente. Que tengan bajo esfuerzo físico, ¿sí? No sé, cosas muy sencillas podemos pensar con esto de tolerancia al error, bajo esfuerzo físico. Pensemos en un destapador. Pensemos cuando sacamos el corcho de una botella de vino y tenemos el destapador que es común y el que tiene dos pasos, el que tiene esa patita plus que te permite sacarlo en dos y que no hace fuerza. Bueno, tiene que ver con estos principios, algo tan banal como un corcho que te dice, bueno, ahí alguien pensó en esto de bajo esfuerzo físico para utilizarlo. Fíjense cómo están todos los elementos, los más sencillos, cómo el diseño universal se fue impregnando en los diferentes bienes, servicios, espacios. Tiene también mucho que ver el que se utilice en espacios y que el tamaño sea el adecuado, sea el más práctico. Por supuesto que la globalización hizo que esto se planteara con mucha más fuerza, porque una empresa hace productos para su país, pero también los exporta. Entonces tiene que pensar en que la estatura media en Ruanda será determinados metros y centímetros, y en China será otra, y en Haití será otra. Entonces, tiene mucho que ver esto también de cómo se han diseñado los productos de modo tal que sean universalmente usables. Vuelvo, igualmente, más allá del uso que le ha dado la industria a estos 7 principios, lo cierto es que Ronald Mies lo pensó allá por la década del 70, particularmente de cara a
las personas que tenían o que tienen una condición de discapacidad. Y vuelvo, siendo él un usuario de silla de ruedas, observó que había muchísimas barreras para que él pudiera desplazarse, para que pudiera vivir una vida independiente, para que pudiera dar sus clases, para que pudiera desarrollar sus proyectos de arquitectura. Pasamos al próximo. Ahora, acá vemos algunos ejemplos, ¿no? Fíjense cómo el diseño universal permite que sean bienes y espacios que utilicen todos. Y algo también que es casi un mito, les diría, es que la adaptación al modelo universal es cara, y la verdad que no, porque si uno lo piensa desde el inicio, desde el diseño mismo, es cambiarle la forma para que sea usable por todos. Por ejemplo, ahí tienen la foto de un apoyo isquiático, ¿sí? Que hace las veces de un banco, pero se pueden sentar y se pueden apoyar personas que tienen movilidad reducida, personas que son adultas mayores, niños, niñas, pueden utilizarlos diferentes personas, tengan la condición que tengan. Ven ahí también algunos croquis con relieve, y esto hace que las personas no videntes tengan este señalamiento esencial para manejarse independientemente en la vía pública. Esto de una entrada accesible para poder ir a la playa, bueno, poder disfrutar de ese espacio tan hermoso como una playa, ¿no? Al que una persona en silla de ruedas, por supuesto que si se tiene que desplazar en la arena no puede llegar. Entonces, nada, algo básico y sencillo como una rambla, algo que no requiere de un gasto excesivo, pero que además no solamente va a ser usado por la persona que se desplaza, por ejemplo, en silla de ruedas, sino también por la que se fracturó el pie y está con una bota, por el papá que viene con un bebé en un carrito, por diferentes personas, e incluso por personas que no tienen ninguna condición, pero que ese día no tienen ganas de pisar la arena porque tienen ganas de ir descalzos y no se quieren quemar. Digo, estos diseños son para todos y para todas. Y eso es lo maravilloso del diseño universal, y por eso es esencial que se transversalice. Esto tiene que salir del ámbito jurídico, tiene que ir al ámbito de la ingeniería, de la arquitectura, del diseño industrial. Fíjense también ahí algunas otras cosas, ¿no? Los tableros, los mouse, cómo ahí ponía una noticia que salió en Disca, que es una página, una ONG que trabaja con la cuestión de la discapacidad, cómo este joven estudiante de ingeniería diseñó un sistema que le permite traducir en redes sociales al lenguaje de señas. O como, por ejemplo, en un recital de Coldplay hubo en simultáneo un intérprete de señas, pero al mismo tiempo a cada uno de los asistentes le ponían, no cada uno, sino aquellos que lo requerían, una especie de mochila en donde podían sentir la vibración de la música. Digo, fíjense cómo a alguien le permite disfrutar de la música, disfrutar de un evento cultural, un esparcimiento, que también es un derecho, el derecho al esparcimiento. Más allá de que lo dice la Convención de los Derechos del Niño, hace al goce de los bienes culturales, hace al goce de los bienes de la comunidad. Estos son todos ejemplos de diseño universal, de accesibilidad vía diseño universal. Una plaza con una hamaca que permita que una niña con movilidad reducida goce, disfrute de una plaza y de un espacio. Cosas pequeñas, y ahí ponía, me parece que hay también una serie de Netflix, que quizá algunos lo vieron porque ya tiene unos años, se llama Typical, y me acuerdo mucho de uno de los capítulos en donde él quería ir a su fiesta de egresados, pero le hace mal el ruido por la condición que tiene. Entonces, nada, su novia busca la forma y hacen una fiesta en donde todos tenían auriculares y cada uno escuchaba la música que quería escuchar o no escuchaba nada. Y podían todos en ese mismo espacio disfrutar de ese evento social tan significativo como una fiesta de egresados. Esta serie me parece que aporta y mucho porque lo plantea desde un lugar muy, muy realista, le saca toda la parte romántica, lo plantea como un joven
con una condición, con una diversidad, con una discapacidad, que quiere ser independiente y quiere ser independiente en el estudio y quiere vivir solo, y los miedos de los padres y los límites, y cómo todo esto va jugando con los estereotipos y cómo esto va también trabajándose, ¿no? Cómo empieza a asomarse al amor, al sexo, me parece que también está muy bien tratado en la serie y es recomendable para verla. Así como recién les decía que a veces el cine, las películas, los medios de comunicación no dejan muy bien parados a las personas diversas, en este caso me parece que sí, que está muy bueno cómo se trabajó. Bien, pasamos a la próxima. Tenemos en principio entonces el acceso universal o la accesibilidad garantizada por el diseño universal. Pero ¿qué pasa cuando el diseño universal no alcanza? ¿Qué pasa cuando tenemos situaciones que son muy, muy complejas o muy raras, dice una de las observaciones generales, o todavía no llegamos al deseable de diseño universal? Ahí es donde entran en escena los ajustes razonables. Ajustes razonables que define el artículo 2 de la Convención. Y dice lo siguiente: son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requiere en un caso en particular. ¿Para qué? Para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. ¿Sí? Fíjense esto que les decía, se requieren en un caso en particular. ¿Sí? Ahí vemos la diferencia con el diseño universal, que es para todos y es previo. Acá es un caso particular, se me plantea determinada situación. Y Agustina Palacios también define a los ajustes razonables como un puente ¿entre qué? Entre las obligaciones inmediatas y las obligaciones progresivas. Cuando no llegamos a hacer diseños tan universales, tan generales, tan amplios, bueno, vamos paliándolo con los ajustes razonables. Entonces, los ajustes razonables son medidas específicas para casos particulares, que deben pasar un doble test de racionalidad, del que vamos a hablar ahora. Hay medidas razonables que pueden surgir de diferentes... una cuestión, los ajustes razonables no son solamente los que se dispongan en el marco de un proceso, deben regir en todos los aspectos de la vida. Deben regir en los cajeros automáticos, y así lo ha dicho el comité en un caso particular contra Hungría en el 2013. Es decir, mira, los cajeros automáticos deben ser accesibles para... ¿sí? El caso se llevó como un reclamo particular y habló de esto, de los cajeros automáticos, algo que hace esencialmente a la independencia de las personas, poder disponer, ir a buscar el dinero que han cobrado por el trabajo que han realizado. Los ajustes razonables, y esto también una nota al pie, María Graciela Iglesias, que está a cargo del organismo nacional de revisión, define a ese mismo organismo nacional de revisión en salud mental como un ajuste razonable legislativo. Me pareció sumamente interesante donde incluye o donde inserta la figura del organismo de revisión. Un ente que tiene unas funciones muy, muy particulares y muy ricas para trabajar en esto de garantizar la accesibilidad, garantizar el goce de los derechos en igualdad de condiciones, como dice el artículo 2. Bien, los ajustes razonables entonces hacen a la igualdad, ¿sí? Denegarlos, y esto es algo que aporta claramente la Convención y las observaciones generales, denegar un ajuste razonable es un acto discriminatorio. Sin vueltas, es un acto discriminatorio. Entonces, los ajustes son un remedio para la discriminación. Ante, vuelvo, un caso concreto. Después tendremos que ver, lo vamos a ver ahora, la proporcionalidad, la racionalidad. Y es importante porque tienen cada uno su lógica y su cobertura normativa. No debemos confundir
los ajustes razonables con los ajustes de procedimiento. ¿Sí? Vamos a ver luego qué son los ajustes de procedimiento. Y tampoco tenemos que confundir los ajustes razonables, los ajustes de procedimiento con las medidas especiales o medidas de acción positiva. ¿Sí? Las medidas de acción positiva, por ejemplo, son las que surgen de la 10.592, creo que es el artículo 8, esto que les decía, el 4% del cupo de vacantes del Poder Judicial cubiertas por personas con discapacidad. Eso es una medida de acción positiva, pero no es un ajuste razonable. Y luego vamos a ver que los ajustes de procedimiento son ajustes, pero no razonables. Vamos a ver qué diferencias tienen. Diferenciarlos tiene mucha, digamos, es muy importante para saber hasta dónde podemos ir con unos o hasta no, o hasta dónde el Estado debe responder por unos y hasta dónde no. Pasamos a la próxima. Antes de, no sé si lo había puesto en la próxima, vuelvo, no veo los últimos renglones, así que, pero también hay que tener en cuenta esto, los ajustes razonables, ¿quién es el titular y quién puede pedirlos? La persona con determinada condición, la persona en situación de discapacidad. Pero también, y esto es importantísimo incluso desde la perspectiva de género, pueden reclamarlos las personas de su familia, las personas que pueden ser discriminadas indirectamente por la condición de discapacidad de, por ejemplo, un hijo o una hija. ¿Sí? Esto lo esclareció el informe de la relatora especial, que creo que por algún lugar se lo cité, creo que en el anterior se lo cité, dijo, guarda, los ajustes razonables deben preverse no solamente respecto de la persona que está en esa condición o que está en esa situación, sino también se aplica a los familiares, al entorno de esa persona. Con lo cual, por ejemplo, si tenemos una mamá que es principal cuidadora, y por eso digo, metamos acá perspectiva de género, sabemos que las madres en general tienen el rol de cuidadores, son las principales cuidadoras de los niños, niñas, niñes, y si tienen discapacidad mayor aún, digo, ¿cómo ajustar las condiciones laborales, el empleo de estas mujeres que, vuelvo, tienen el rol de principal cuidadora de un hijo, hija, hije con discapacidad? Le es aplicable toda la normativa de la Convención y las observaciones generales, con lo cual, denegarle un ajuste razonable a un familiar, en este caso a una madre que ejerce el rol de cuidado de ese niño, es un acto discriminatorio, con lo cual habrá que adecuar sus horarios, su forma de prestación del servicio. Podemos pensar en que lo preste telemáticamente, que lo preste en determinadas franjas horarias, podemos pensar en un traslado para que esté más cerca, para que no tenga gasto de tiempo en movilidad. Pero esto me parece sumamente importante por todo lo que implica la responsabilidad de cuidado y que estas son las personas, en general, los familiares que son y hacen las veces de apoyo de las personas con discapacidad. Entonces es muy importante esta extensión de los ajustes razonables también a los familiares. Los ajustes razonables tienen antecedentes en el derecho comparado. Estos antecedentes se dieron principalmente de la mano de cuestiones religiosas, que fueron trabajándose en diferentes países, en diferentes culturas, y vamos a ver un primer caso en Canadá en 1985, en donde una mujer pedía no trabajar los sábados porque ella era adventista, ¿sí? Entonces, ¿cómo el acomodo razonable en el ámbito laboral debía darse para que esa mujer pudiera llevar adelante su credo, ¿no? Pudiera tener la libertad religiosa necesaria? En Estados Unidos, si bien es un caso que no llegó muy bien, no llegó a buen puerto en 1995, es un pilar o un básico para tenerlo como hito y como antecedente esto de los ajustes, que es el caso de Van de Sande. ¿Por qué? Porque allí una mujer solicita a su empleador que adapte los espacios comunes de su trabajo a
su movilidad. Era una mujer que se desplazaba en silla de ruedas. Y tenía que lavar la taza con la que tomaba su café en la pileta del baño, porque era a la pileta a la que llegaba por la altura. Bueno, el empleador le niega la posibilidad de hacer otra pileta en otro lugar, diseño universal, ni por asomo, porque vuelvo, la pileta que estaba en la cocina tenía un diseño que no era universal, porque algunas personas no podían acceder a esa pileta. Bueno, en este caso se trabaja todo esto del mínimo esfuerzo, la carga indebida, cómo equilibrar estas cuestiones, y si bien, vuelvo, no se resolvió adecuadamente, pero se desarrollaron un montón de conceptos que tienen que ver con eso, ¿no? Con hasta dónde los ajustes razonables, con qué tienen que ver, ha servido y mucho para mejorar todas estas cuestiones. Luego tenemos una observación general, la número 5, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene que ver con las personas con discapacidad, y que, vuelvo, ahí mencionan por primera vez que la denegación de los ajustes es una forma de discriminación. Luego la Unión Europea avanzó también en la temática, en la misma línea. Hay algunos fallos del Tribunal de Justicia Europeo, algunos que tienen que ver con, por ejemplo, este del 2008, es el que quería mencionarles. Este tiene que ver con una madre que pide tener determinados ajustes, determinadas adecuaciones en su trabajo, justamente porque su hijo, al que tenía que cuidar, tenía una discapacidad. Y ahí se hace lugar a este planteo, hablando de la discriminación por asociación. El hijo era el que tenía la discapacidad, pero ella era discriminada por asociación y no le garantizaban estas posibilidades de desarrollar su trabajo compaginando sus roles. Hay también, bueno, en el 2009 hay un fallo que tiene que ver con el servicio militar obligatorio y cómo el concepto de discapacidad se va extendiendo, en este caso para una persona con diabetes, y cómo la necesidad de en esos casos también hacer ajustes razonables. Todos estos antecedentes, vuelvo, han servido para nutrir lo que hoy entendemos por ajustes razonables. Ahí les puse algunos links que me parece que son videos que son interesantes, vamos a ver uno al final, que tienen que ver con ajustes razonables en el ámbito laboral, ajustes razonables en los ámbitos educativos, ajustes razonables en cualquier ámbito social. Y me parece interesante que estos se puedan conseguir en las redes sociales, que no haya que ir a una página o a digamos, a una organización no gubernamental especializada, sino que estén ahí dando vueltas por las páginas y por las redes sociales y por Google, si uno los busca, porque me parece que justamente apuntan a eso, a que sean accesibles. ¿Para qué? Para que cualquier pymes pueda tener acceso a un videito de 2 minutos que le diga cómo adaptar la prestación de un servicio, cómo adaptar el entorno laboral a determinadas necesidades que plantea ese empleado, esa persona que trabaja allí, para que pueda desarrollar en igualdad de condiciones su labor. Pasamos a la próxima. Bien. Los ajustes razonables, decía, tienen dos limitaciones que son las que han dado mucho que hablar. Deben ser razonables, como su nombre lo indica, y deben ser proporcionales. Y acá tenemos un tema complejo de definir. ¿Qué es razonable y qué es proporcional? Bueno, tanto las observaciones generales como la doctrina, como algunos fallos han colaborado en definir estos dos extremos, razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, bueno, la razonabilidad será cuando el ajuste es pertinente, es idóneo, hace a la independencia de esa persona, y es razonable si logra todos esos objetivos. Deben ser posibles y viables, habla o dice el comité. Y el punto es, ¿razonable para quién? ¿En qué contexto? Y bueno, la razonabilidad la tengo que ponderar a la luz de los derechos que están en juego. Esto es lo más complejo, porque bueno, puede que si los evaluamos en abstracto,
no sean razonables, pero si lo evaluamos ponderándolo, poniendo blanco sobre negro con los derechos que están en juego, y principalmente el derecho a la independencia y el derecho a vivir una vida digna, vamos a ver que muchas más o muchos más de los ajustes son razonables. Vuelvo, ante cada ajuste razonable o ante cada ajuste razonable que se pide, que es denegado, lo que tenemos del otro lado son personas que van a tener limitaciones a su vida independiente, que van a ver afectada su independencia y que con ello van a ver afectada su derecho a una vida digna en igualdad de condiciones. Y esto es lo que tenemos que ponderar, porque en algún punto, cuando el ajuste razonable no se hace lugar, alguien paga el costo. Y si no lo paga la sociedad, ese costo, o si no lo paga una empresa o no lo paga una entidad pública, lo paga la persona con discapacidad. Porque es ella la que no va a poder acceder en igualdad de condiciones, ella es la que no va a poder gozar de los derechos. Y la proporcionalidad es también un tema que se entremezcla con la racionalidad. Vos decís, bueno, este sí es razonable que tenga esta pileta, que pueda lavar su taza en una cocina y no tenga que hacerlo en un baño. Es razonable. Ahora, proporcionalidad. Y acá es donde empezamos a mezclar el presupuesto. Y a veces vemos que parecería que la ley más importante o la que está en la cúspide de la pirámide termina siendo la ley de presupuesto, cuando no es así. Por eso, bueno, me parece genial siempre volver a las obras clásicas, ¿no? El aspecto constitucional de la ley de presupuesto y las cuestiones justiciables o no justiciables, me parece esencial esa cuestión. Proporcionalidad, entonces. ¿Proporcionalidad entre qué? Entre medios empleados y finalidad. ¿Y cuáles son los factores que tengo que tener en cuenta? Bueno, los costos, los recursos disponibles. No es lo mismo que yo te pido una rampa si estás en una pyme pequeñita, así sos un ente público o si sos una multinacional. Digamos, el costo de esos ajustes, los efectos que tengan esos ajustes para la empresa, para la institución. Vos decís, bueno, tengo que poner un horario especial, pero no tengo un horario especial. Yo tengo un horario de mañana. Y abrir esta fábrica en un horario turno tarde lleva a que tenga un costo de luz, de gas, de seguridad, de lo que fuere, tremendo, porque no puedo hacer venir una sola persona, tengo que hacer venir a otro montón. Entonces, bueno, ahí tendremos que ir viendo, ¿no? Las ventajas también para terceros, porque muchas veces un ajuste razonable para una sola persona decanta en ventajas para el resto. Los requisitos que tienen que ver con la seguridad y con la salud de todos también, de todo el entorno. Y en esto, en tema de ajustes razonables, para medir la proporcionalidad también es importante, y medir la razonabilidad, es importante construir el ajuste con la persona que lo requiere. Y llegar a construir el ajuste con la persona que lo requiere para saber qué requiere, cómo, dónde, y con la persona que lo tiene que prestar. Por eso es muy importante y es esencial que en esto se trabaje desde la informalidad. E incluso lo ideal es que se trabaje desde lo no judicial, que pueda ser un ajuste, el ir... Claudio Alderete, que es el defensor de Neuquén, mencionaba hace poco en una jornada, bueno, el tema de los cajeros automáticos y del importe que dan los cajeros automáticos. Y un ajuste, cómo llevar el importe, reducir el importe cuando es un ajuste necesario para determinada persona, para que tenga, digamos, más conciencia del uso de su dinero, que pueda manejarlo más fluidamente. Y para eso no hace falta judicializar. Para eso bastaría con que una persona se presentara en un banco o quizás su apoyo y pidiera esta adecuación. Hay muchos de los ajustes que no necesitan judicialización, que lo que necesitan es apertura y que lo que necesitan es incorporación del modelo social al día a día, y eso lo vemos tremendamente claro cuando se trata de familiares que van a las escuelas a pedir que se hagan ajustes en las currículas, se hagan ajustes que no son significativos, ajustes que tienen que ver con el contenido, con los materiales, con las evaluaciones. Y digo,
algunos que ni siquiera tienen un costo, ¿sí? Porque se pide que, por ejemplo, el aula de 5º grado se baje a la planta baja, o que el recreo se haga en un patio que no tenga 3 escalones, o que la evaluación sea adecuada para ese niño en tiempos, por ejemplo. Porque puede hacer la misma evaluación, pero en vez de 1 hora necesita 3. Digo, hay veces que los ajustes tienen que ver con presupuestos y otros que no. Hay veces que los ajustes pueden llegar a tener una repercusión en terceros y otras veces no. Y en esto, nada, un llamado a pie, voy a empezar a apurar porque me doy cuenta que estoy como ahí demorándome. Adri, ¿tengo un ratito más? Voy rápido, voy rápido. Lo veo bastante en temas colegios, ¿no? ¿Cómo? No, son 16 y 22, ¿no? Bien, bárbaro. Bien, buenísimo, buenísimo. Entonces vamos. Quería detenerme en esto, el tema de los ajustes en los colegios. Veo que a nivel educación, tanto en la educación pública como en la educación privada, pero a veces más en la privada que en la pública, ¿cómo cuesta la diversidad? ¿Cómo cuesta la diversidad en la adecuación de los espacios? ¿Cómo cuesta la diversidad en la adecuación de las currículas? ¿Cómo cuesta la diversidad en la incorporación de un acompañante, de un apoyo? Cómo a veces las maestras, las profesoras, los profesores se sienten invadidos por una persona que empiezan a retasearle la información o retasearle la entrada o a pedir que por poco, no sé, presenten la BCG para poder ingresar al colegio. Vos decís, pero está acreditado que es su apoyo, es su asistente terapéutico, y no, y se complica. Y cómo también desde la comunidad educativa, padres, madres, también a veces obstruyen. Cómo ahí vos ves claramente las barreras actitudinales, que los pibes y las pibas no lo tienen, que juegan igual todos en el patio, pero basta, que se peleen en un recreo para que en el chat de mamis, en el chat de papis, digan, ¿no habrá sido fulanito que tiene una determinada condición? Digo, los prejuicios están en todos lados y por eso es el modelo social el que hay que impregnar en todos los aspectos. La tolerancia a la diversidad, la tolerancia a la extrañeza, el poder, distendernos. Mira, justo, Bien, Claudia, mira, perdón que te interrumpa. Vos sabés que anoche, justo anoche, vi una película que está dentro de las 10 más populares de Netflix, Radio se llama. Y precisamente hablaba de esto que vos decís, de las dificultades de los papás para bueno, todo bien, todo fantástico, pero ante el mínimo inconveniente. Total. La vamos a ver, no la había visto, así que la voy a agendar. Comentarios por qué tienen que ir más lento. Por ese tienen que ir más lento. Entonces, aprenden menos, mi hijo. Todas esas cosas, ¿no? Que nos hablan de la falta de tolerancia y la falta de respeto a la diversidad. Vuelvo, podemos llenarnos la boca, pero en estos pequeños gestos que son vulneratorios de derechos y discriminatorios es donde vemos, ¿no? Por lo que pasan las familias de las personas que están en condición de discapacidad, de tener que pelear contra el sistema, pero también tener que pelear contra las mamás y mamás y papás, y siempre digo mamás porque en general, vuelvo, los roles de cuidado están a cargo de las mujeres, pero también hay chat de papis o chat mixtos, y uno ve estas cosas, los ve, y vos decís, pero pucha, no me contaron que el modelo social y tal es abogado, pero igual se mandó diciendo una cosa espantosa, discriminatoria hasta la médula. Ni hablar cuando empiezan a darse algunas cuestiones, cuando los chicos despiertan al sexo, a la sexualidad, cómo se vive, ¿no? Ni hablar si se trata de nenas, ni hablar, y digo, con las mujeres, y ahí vemos la interseccionalidad, siempre todo es más complejo. Pensemos en los estereotipos de la mujer con discapacidad y sumémosle si la mujer con discapacidad quiere maternar. Tremendo, tremendo. Y lo digo desde su trabajo en uno de los registros que tengo acá, que es el registro de adoptantes. ¿Cómo nos cuesta, por ejemplo, evaluar
y aceptar la postulación de una persona con discapacidad que quiere ser mamá, que quiere maternar por adopción. Y lo contaba hace poco, porque me parece maravilloso, cómo el prejuicio es nuestro, es de los adultos. Cuento, nada, una breve mención. Una niñita pequeña, ahí 5 o 6 años, la familia seleccionada, una de las integrantes con una discapacidad motriz. Entonces, bueno, el cuerpo técnico ve cómo contarle, buscó elementos, un cuento para contarle cómo iba a ser la persona que quería ser su mamá. Y bueno, le cuentan todo esto, y estaban como ahí a la espera de cómo iba a reaccionar esta niñita, ¿no? Y bueno, cuando terminan de contarle, la nena expectante, le preguntan, bueno, ¿querés saber algo más? Y ellos pensaban en la pregunta direccionada, bueno, iba a preguntar algo más sobre su discapacidad, y la nena lo que preguntó es, ¿de qué color tiene el pelo? Dijeron, rubio, ay, amarillo me encanta. Dijo, y ya está, y se pasó a otro plano. Digo, ¿cómo cargamos de connotaciones y trasladamos a los chicos, y a veces los chicos y las chicas, ustedes los ven en los deportes, que algunos que son mucho más permeables a la diversidad y otros no, lo bien que le hace al grupo, porque la verdad es que alimenta al grupo. Son grupos son personas que se van formando más diversas, más amplias, más humanas, más respetuosas de los derechos de los otros. Bueno, salgamos de la anécdota, sigamos con esto. Pasamos a otro. Ya no sé muy bien por dónde iba. Acá. Dijimos antes, no confundir ajustes razonables con ajustes de procedimiento, en algunos textos también lo llaman ajustes procesales. Y esto lo abordaron en el último encuentro, así que vamos a hacer una mención muy somera, los principios y directrices de Ginebra que hablan de acceso a justicia de personas con discapacidad. Hay una serie de principios y entre ellos están los de garantizar los ajustes de procedimiento. Los ajustes de procedimiento que también deben pensarse de la mano de la interseccionalidad, de estas múltiples vulnerabilidades que entrecruzan a una persona. Y los ajustes de procedimiento que son modificaciones o adaptaciones necesarias, ¿para qué? Para acceder a justicia. Y que se requieren ante un caso determinado para garantizar que esa persona pueda acceder en igualdad de condiciones. Los ajustes de procedimiento tienen una variedad inmensa, así como las diversidades tienen una variedad inmensa. Y pueden incluir adecuaciones espaciales, pueden incluir apoyos intermediarios, facilitadores. ¿Cuál es la gran diferencia que tenemos que tener muy presente entre ajustes razonables y ajustes de procedimiento? Que en los ajustes de procedimiento no cabe hacer un examen de racionalidad. No cabe decir, no te los doy porque no son razonables. O no por la proporcionalidad. Acá deben garantizarse. Deben garantizarse. Porque hacen nada más y nada menos que el acceso a justicia, un derecho que, como Calcaño Trindade, que fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice, es el derecho al derecho. Es el derecho a la prestación judicial. Si a vos te niego eso, no podés acceder al resto. Porque es el último resorte. Si te falla el acceso a la justicia, ¿qué esperás de los demás derechos? Entonces, es un derecho pluridimensional que tiene un montón de aspectos, que no solamente tiene que ver con la accesibilidad física, tiene que ver con lo comunicacional, tiene que ver con el trato digno, tiene que ver con el lenguaje accesible, tiene que ver con determinados elementos que algunos son, digamos, sencillos de lograr, algunos incluso creo que tenemos que ir trabajándolos para todas las personas que acceden, para garantizar a todas las personas el acceso a justicia. Ya hoy hablar de lenguaje sencillo, pura y exclusivamente para personas en situación de vulnerabilidad, es casi, digamos, un reduccionismo que no corresponde. Porque creo que más que menos, las personas que llegan a una instancia judicial siempre están en condición de vulnerabilidad. Ser usuario del sistema de justicia no es grato para nadie y siempre hay una, digamos,
una disparidad. Entonces, el lenguaje sencillo es básico. Quizá pensémoslo desde el consentimiento informado cuando vamos al médico. Si los médicos nos dicen que nos tienen que dar un determinado tratamiento y no nos decodifican un poco de qué se trata, ¿cómo podemos prestar nuestro consentimiento? Bueno, en justicia es lo mismo. Tenemos que hablar sencillo para poder entender de qué se trata. Y especialmente es un ajuste de procedimiento cuando se trata de personas del colectivo de personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Les comentaba, hay una recomendación general, la número 33, que es excelente, habla de acceso a justicia de mujeres, perdón, que tiene desmenuzado muchísimos conceptos que tienen que ver con el acceso a justicia. Vuelvo, los ajustes de procedimiento entonces son diferentes a los ajustes razonables, no tienen este análisis de proporcionalidad y razonabilidad que tienen los ajustes razonables. Se plasman en el artículo 13 de la Convención, vean que es otro artículo, y los ajustes de procedimiento tienen que ver tanto, entonces, con lo legal, con lo físico, con lo espacial y también con lo comunicacional, ¿sí? Los ajustes de procedimiento también tiene que ver con lo actitudinal y eso implica, como decíamos antes, una mirada de la justicia sin estereotipos, sin estereotipación judicial, con una garantía de acceso irrestricta, porque además, tal como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una justicia con estereotipos no es una justicia imparcial. Para tener una justicia imparcial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en cantidad de fallos que debemos desprendernos de los estereotipos. Entonces, guarda entonces esto, no confundir ajuste razonable con ajuste de procedimiento. La relatora especial para temas de discapacidad y el Alto Comisionado de Naciones Unidas han trabajado muchísimo esto que tiene que ver con la diferencia de ambos ajustes y cuándo sí, análisis de proporcionalidad y racionalidad y cuándo no. Pasamos a la próxima. Los ajustes de procedimiento pueden emanar, deben emanar del Poder Judicial, pero pueden hacerlo desde diferentes esferas. Ustedes saben que la labor judicial puede desarrollarse de la mano de funciones administrativas o funciones jurisdiccionales. Las funciones administrativas tienen que ver con todo lo que usualmente llamamos en el Poder Judicial superintendencia, ¿sí? Desde comprar un inmueble hasta pasar el asiste, hasta dictar una acordada hacia la función administrativa, función no típica del Poder Judicial, pero necesaria para la administración, gestión y para llevar adelante el Poder Judicial. Entonces, los ajustes pueden estar pensados desde las dos esferas, desde la esfera de la función jurisdiccional, pero también desde la esfera de la función administrativa. Algunos ejemplos, la resolución 2200, que tiene que ver con el lenguaje claro, ahí la Corte se adhiere a la red del lenguaje claro, ¿para qué? Para recomendar el uso del lenguaje claro. Y vuelvo, esto no solamente es para las personas con discapacidad, ¿sí? Creo que el lenguaje claro tiene que ver más con el diseño universal que con un ajuste, porque es para todos. ¿Qué pautas? Bueno, términos sencillos, estructuras sintácticas sencillas, oraciones cortas, basta de latinajos, y cómo nos encantan los latinajos y cómo se nos filtran, sujeto expreso, herramientas visuales más claras, viñetas, números, número de letra más grande, palabras claves destacadas en negrita. Bueno, utilizar, creo que sea algo poquito. Bueno, nos dejó la pandemia, es esto de habernos ayornado con medios telemáticos mucho más ágiles y también más adecuados para personas que, por ejemplo, tienen reducida la visión o la audición. Cómo trabajar con estos medios para generar notificaciones, para generar escritos, para generar mayor accesibilidad. Vuelvo, el lenguaje técnico es necesario, sí, por supuesto que es necesario. Tampoco podemos pasar a hacer niñología, tampoco
Hablar claro no implica tratar como niñitos a una persona con discapacidad, ¿sí? Esto también hay que aclararlo. Son personas adultas a los que hay que aclararle algunos conceptos, pero no por eso los podemos tratar como niños. Muchas veces nos vamos de una punta a la otra. A veces también a los niños los tratamos como niños muy pequeños y tienen 10 años y uno les habla así a medias lenguas o le pregunta de qué equipo es y por eso presume que ya está, listo, ejerció su derecho a ser oído. Entonces digo, poner en equilibrio, ¿no? Y con una mirada seria esto de el lenguaje sencillo, la accesibilidad, la escucha. Y hay palabras, convengamos, que son muy ambiguas, muy ambiguas. La gente cuando lee la sentencia y dice fallo, lee falló, entonces piensa que algo fracasó, que salió mal. Y cuando ve autos y vistos piensa en un auto con 4 ruedas y un volante. Es complejo. Bien, otro ejemplo por vía de superintendencia, generar elementos que tengan que ver con la accesibilidad y con los ajustes, es la reciente, muy reciente de este año, Guía de Escucha para Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene perspectiva de géneros y tiene también perspectivas de discapacidad. Hay un punto en particular que habla del mayor tiempo que requieren algunas escuchas y allí trabaja con la perspectiva de discapacidad. Me parece que eso es muy, muy interesante. Y por último, la resolución que salió en el año 2021, una resolución 2025 que aprueba una prueba piloto de notificaciones accesibles que está a cargo de algunos juzgados de familia y algunos juzgados de paz de la provincia y tiene que ver con formatos de comunicaciones accesibles, formatos de escritos accesibles. Ahí faltan algunas cuestiones para que comience fuertemente a funcionar y luego ver cómo funciona, a ver si se extiende al resto de la provincia. Una de sus mentoras es Silvia Fernández, que fue la que propuso la idea de la Suprema Corte, junto con Agustina Palacios. Tuvimos el honor de que pudieran presentar el proyecto en una actividad de capacitación y luego tomar todos esos elementos para poder la Corte hacer una resolución y aprobar esta prueba piloto que creo que va a ser extremadamente provechosa. Pasamos a la última y luego, y les decía, más allá de la función jurisdiccional, hay sentencias que van tomando de a poco, a veces con un lenguaje que no termina de esclarecer si de lo que se trata es un ajuste razonable, si de lo que se trata es un ajuste de procedimientos, si de lo que se trata es una medida de acción positiva o una medida preferente. Hay alguna mezcla de terminología, pero bueno, ahí citaba algunos fallos que tenían que ver con diversas cuestiones, muy diversas cuestiones, desde un proceso de divorcio que se pide la nulidad, un alimentos en donde se habla de cómo ejecutar, desde un daños y perjuicios con un adulto mayor que tenía que proteger su única vivienda y su única vivienda como medio también para una vida independiente. Hay diferentes tramos de esos fallos que nos hablan de preservar, de garantizar el acceso con determinadas herramientas, y vuelvo, más allá de que se mezclan a veces las terminologías, se habla de ajuste razonable de procedimiento, algunos terminan siendo ajustes razonables, otros ajustes de procedimiento, pero me parece que son interesantes para ver primero, que son transversales a todos los procesos, a todas las materias y a todos los fueros. Muchas veces se tiende a pensar que todo esto lo aplicamos solamente en procesos de determinación de la capacidad, y no, hay que aplicarlos en todos y cada uno de los procesos judiciales, sea la materia que sea. Y esto es esencial, sea un alimento, es un divorcio, es un daño y perjuicios por un accidente de tránsito, o una homologación, o un expediente laboral, o un contencioso administrativo, hay que generar estos ajustes. Y algunos no están escritos, pero sí me consta y he visto jueces que se tiran al piso para hablar con un niño con determinada discapacidad, o se trasladan al lugar en donde una persona está viviendo para tomarle una declaración, porque tiene la movilidad reducida y no va a poder acceder a ese espacio. Y algunas que surgen o fueron surgiendo intuitivamente. Fíjense, hay una vieja norma de los 80,
Ustedes saben que el Poder Judicial tiene a cargo los registros públicos de comercio. Los registros públicos de comercio que están en las cabeceras departamentales y los juzgados de paz tienen la función de hacer de certificadores y autenticadores. Y hay una vieja norma de los 80 que autorizaba a los titulares de los registros públicos de comercio a trasladarse al domicilio de las personas que por su edad o por su condición de discapacidad no pudieran trasladarse a, por ejemplo, autorizar a alguien a que le cobrara la pensión. Fíjense qué importante, ¿no? Y ahí esa resolución no está fundada en la convención porque es anterior, pero cómo realmente impregnando de todo el contexto de derechos humanos, cómo las prácticas intuitivamente responden a. Cuando uno tiene la cabeza abierta, cuando uno tiene el paradigma de derechos humanos realmente internalizado, cómo se plasma en estas prácticas. Y algo tan sencillo como decirle, mira, al titular del registro público de comercio, sí, podés trasladarte, te vamos a pagar viáticos o te vamos a brindar un auto oficial para que puedas trasladarte al domicilio de esta persona que de otra forma no puede cobrar su jubilación, no puede cobrar su pensión. Y eso es ajustes y es mínimo, pero realmente garantiza el derecho de una persona de acceder a un importe mínimo que le garantiza la alimentación, la vivienda, la vida digna. Bueno, hay algunos ajustes, algunos ejemplos, algunos fallos de la Suprema Corte, pero vuelvo, hay varios y hay mucho no escrito, porque conozco, estoy segura y lo veo en las prácticas y cuando visito algunas departamentales, algunos juzgados, veo que todos los juzgados, principalmente los de familia y los de paz, que son los que más conozco, constantemente generan estos ajustes de procedimiento que lo hacen en las prácticas, no queda escrito en ningún lugar. Garantizarle la apertura de un juzgado en un horario en donde una persona pueda ser trasladada también lo es. Trabajar con un intérprete y pedir la posibilidad de que un intérprete de señas o que una persona de determinada especialidad venga de la pericial también lo es, y eso no queda escrito. Hay mucho de este trabajo que, vuelvo, como decía Adriana, es artesanal y es invisible, pero es tan esencial que hace que sea la llave y la puerta de entrada al goce y disfrute de los otros derechos. Así que bueno, hasta ahí, ahora abierta a las preguntas y comentarios que quieran hacer. Tenemos un videito para ver, Cami, no sé si lo tenés por ahí. Lo tengo, enseguida lo vemos. Fundación Benzadún Laurent, con el apoyo de Hyatt y Hyatt Centric Montevideo, presenta Involucrate. Un joven con discapacidad intelectual está trabajando en una lavandería. Un chico ciego se coloca sus auriculares para comenzar a trabajar. Una chica sorda atiende a una clienta en una tienda de ropa. Funcionario en silla de ruedas con movilidad reducida atiende a 2 clientes en un escritorio. Podemos trabajar igual que vos y hacer las mismas actividades. Y no hablamos de grandes modificaciones ni grandes inversiones. Hablamos de ajustes. Ajustes razonables. La chica sorda enseña a la clienta un cartel que dice: "Hola, soy trabajadora sorda". Un chico con movilidad reducida utiliza un extensor para escribir en la computadora. Una supervisora le explica con esmero al funcionario con discapacidad intelectual cómo realizar las tareas. Reservar sala de reunión para las 15 en punto. Joven ciego escribiendo en una computadora con ayuda de su lector de pantalla. Convocar reunión a todas las áreas. Los ajustes razonables son todas esas adaptaciones a la forma en que realizamos las tareas. Funcionario con movilidad reducida les da una buena noticia a sus clientes. Persona con discapacidad intelectual realiza sus tareas con las pautas sencillas de su supervisor. La chica sorda le dice a la clienta con un cartel: "Si pagas con tarjeta, pasarla por el POS cuando lo indique". Clientes se despiden alegremente del empleado en silla de ruedas. Joven ciego conversa en la oficina con un compañero de trabajo. Chica sorda muestra el cartel que indica a la clienta: "Gracias". Ser inclusivo es responsabilidad de todos. Ser inclusivo es posible si todos nos involucramos.
Todas las personas que participaron en este corto se encuentran en situación de discapacidad. La Fundación Benzadún Laurent es una ONG que trabaja por la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad en Uruguay. www.fundacionbl.org. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Vos sabés que de la lectura del chat, aparte de, bueno, palabras de halago, ¿no? Para vos, Claudia, hay como una sensación de apasionarnos y entusiasmarnos, y esto que decía, creo que Sonia en el chat, el sentirnos acompañados, ¿no? En este camino. Porque bueno, también hay que manejar la frustración, porque esto es un camino espinoso, ¿no? Totalmente. Acá creo que acá hay una pregunta, si podés habilitarle el audio. Una persona levantando la mano. Ya tienen habilitados los micrófonos, así que solamente tienen que encenderlos. Ah, buenísimo, buenísimo. Ah, ahí Buenas pusiste. tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marta Pavón, de Asesoría Pericial de San Martín. Mucho gusto a todas y encantada de haber estado en este curso fabuloso que me llenó de muchas cosas importantes, porque yo sufrí un accidente y estando trabajando en tribunales. Y realmente todo lo que hablaron es tan importante, porque en el año 86 que lo sufrí, no tenía ni siquiera un transporte, un vehículo que pudiera ofrecerme hasta asientos. Muchos carecían del asiento para discapacidad, baños para discapacidad, rampas, también rampas que uno pudiera subir. Yo dentro de todo, mi discapacidad fue dentro de todo leve, con un problema de quebradura de tibia y peroné, con acortamiento, pero fue difícil adaptarse, porque uno está acostumbrado a un mundo de perfectos. Cuando uno sufre lo que es ser discapacitado, comienza a entender a los demás. Uno piensa que la vida es así, una perfección, pero en el momento de que uno sufre un accidente se da cuenta de todas las grandes necesidades que sufre la persona discapacitada. Por eso me entusiasmé cuando vi el curso, me interesó muchísimo, porque es parte de mi vida también. Muchísimas gracias. Totalmente, y cómo quizá esa imposibilidad de acceder a un medio de transporte, teniendo un puesto de trabajo, te imposibilita eso de la vida independiente. Es tan básico tener un colectivo que tenga, una altura para poder acceder, si tenés un bastón, si tenés una silla de ruedas, cualquier dispositivo que te ayude a movilizarte. Es tan, tan esencial. Pero Yo sí, hacía el chiste con mi padre, hacía el chiste con mi papá. Mi papá en el último tiempo usaba silla de ruedas para llevarlo a pasear. Y era realmente una carrera de obstáculos. Entonces nos tomábamos a risa, porque es realmente una carrera de obstáculos, caminar y transitar con una silla de ruedas. Es realmente. Y la verdad que te voy a robar esta frase del ideal humano, ¿no? Que vos dijiste al principio, ¿no? Esta cosa me encantó. Claro, porque hay como un ideal humano, ¿no? Rubio, alto, lindo, flaquito. Hay un ideal humano, ¿no? Qué buena frase esto, que, bueno, hay palabras de elogio. Realmente fue magnífico lo que dijiste, es ameno, lindo, de llevadero. Y esta sensación de sentirnos acompañados, ¿no? Sí.
que están viendo el fallo, si quieren les dejo el Power, que ahí está citado. De los Sí, si querés, el Power se puede pasar a quienes quieran, y ahí están los links a los videitos. Está ese y hay otros dos más que me parece que están muy buenos, y Perfecto. también Lo que están vamos a citados hacer, los fallos. les vamos a enviar a todos los inscriptos e inscriptas al curso, junto con los videos de lo que fue todo el ciclo que termina el próximo miércoles, los power de las expositoras que nos acompañaron. Muy bien. Sí, realmente acá dicen un material imperdible, muy agradecida. Realmente sí, fue... aparte me encantó cómo diferenciaste ajustes razonables con ajustes de procedimiento, que es bien finita la línea de diferencia. No, a mí lo personal, más que agradecida, impecable, divino. Bueno. Creo que no hay más preguntas, ¿no? Acá dicen, imaginen una mujer sorda que sufre violencia de género y tiene que narrar su sufrimiento. Sí, yo tuve muchas clientas sordas, bueno, yo soy tematizada en salud mental. Y ahora, ¿sabés qué quería compartir con vos esto brevemente? ¿Sabés qué me está pasando mucho? Están judicializando a la gente de más de 80 años. O sea, que como están alojadas en dispositivos residenciales, bueno, lo judicializan. Sí. Sí. La verdad, es terrible eso, ¿eh? Sí. Tenemos que también trabajar mucho la Convención de Adultos Mayores. Hay mucho para trabajar en adultos y adultas mayores, porque, vuelvo, hay una medicalización excesiva, hay mucha violencia por omisión, hay mucha imposibilidad física de llegar a tener acceso a justicia. Es un colectivo que está muy, muy desprotegido y que, digamos, se transversalizan todas sus otras, las otras miradas, y es necesario, imprescindible trabajarlo. O sea, la violencia por omisión. Y bueno, quedamos en latente. Claro, bueno, quedamos en latente y con las ganitas de armar algo con respecto a ese colectivo, y también algo que vos dijiste así como al pasar, que no hay tantos dispositivos de tratamientos para adicciones para mujeres, ¿sabes que no hay? Son todos generalmente para hombres, entonces eso estaría bueno también empezar a empezar a hablar, blanco sobre negro, ¿no? No hay dispositivos, hay muy pocos. Sí, y ahí en tema de adicciones, que se entrecruza también con el tema de la ley de salud mental, ¿cuánto tenés para trabajar en otras causas? La cantidad de abrigos, la cantidad de medidas excepcionales de protección de derechos que tienen como sustrato una situación de adicciones, de consumo problemático, y que después derivan en situaciones de salud mental, o también mamás con problemáticas de salud mental que no tienen los apoyos necesarios, que no tienen los ajustes necesarios, y terminan en una situación en donde todo se judicializa por medio de un abrigo, y termina con una situación de adoptabilidad. Bueno, hay un fallo que ahí también les cité, el fallo GAM, que es el 118.472 de la Suprema Corte, en donde justamente la Corte dicta una sentencia única en tres causas. Una de situación de adoptabilidad, determinación de la capacidad, y la otra, creo que el otro expediente, creo que la carátula era una internación, y en definitiva era una mujer con una situación de discapacidad, víctima de una violencia extrema, intrafamiliar, incluso una de sus 3 hijas, producto de un incesto, con una denegatoria de justicia extrema, con 0 ajuste de procedimiento, 0 ajuste razonable y 0 apoyo. Creo que es un caso para ver en donde todo falló, incluso la Corte, en ese fallo es donde se dispone la redacción de un protocolo para juzgar con perspectiva de género, y agrego de perspectiva de interseccionalidad, porque aquí había una mujer pobre, violentada y además con discapacidad. Si podría repetir el fallo, por favor. Sí, el fallo es, lo conocemos como el fallo GAM, es el número C118.472. Está también, creo que lo cité en el Power también, si no me equivoco. Está en el Power, ¿eh? Porque yo lo anoté.
también lo encuentran entrando a la página de la Corte, el segmento del registro de violencia familiar, en fallos de la Suprema Corte, está citado ahí también. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que un abrazo inmenso y mil gracias, sos extremadamente generoso. No, muchísimas gracias a generoso. vos, muchísimas gracias al instituto, al colegio. La verdad que un placer estos espacios y nada, son los espacios que tenemos que tienen que proliferar y tenemos que ir a las escuelas y tenemos que ir a los clubes a hablar de estas cosas porque es desde donde se vive y se potencia el modelo social que aspiramos a que esté realmente instaurado. Así que bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por la organización y por el trabajo. Y una mención especial. Y una mención especial al Team Fasano, una mención especial. Camilo y Fer ahí. Muchas gracias. Sí, unos genios, genios. Realmente. Dos genios realmente. Bueno, nos vemos el miércoles cerrando el curso con la doctora Silvia Fernández. Abrazo, Muchas gracias. nos vemos. Chau, chau. Gracias.